El mayor Marcus Wilson permanece sentado en silencio en una fría comisaría, con el uniforme desgarrado y el rostro magullado. 4 agentes ríen fuera de su celda, ignorando la llamada silenciosa que hizo antes de su arresto. Una luz roja parpadea siniestramente en los monitores de Washington, D.C. La operación de inteligencia militar más poderosa de la historia de Estados Unidos acaba de comenzar. Antes de sumergirnos en esta desgarradora historia de injusticia y redención, pensemos en esto. ¿Cómo reaccionarías si fueras Marcus? ¿Qué harías sabiendo que un solo momento, una sola llamada, podría cambiar un sistema profundamente discriminatorio? Descubramos el resto de esta increíble historia real. El mayor Marcus Wilson no era un soldado cualquiera. Con tan solo 32 años, ya poseía un historial militar envidiable para muchos oficiales veteranos. Con 3 misiones de combate y numerosas distinciones, Marcus representaba lo mejor del ejército estadounidense. Su regreso a su ciudad natal, Lakewood Springs, sería un respiro excepcional, un breve respiro de sus responsabilidades internacionales, un momento de normalidad antes de asumir sus funciones en el Pentágono. El modesto sedán que conducía por estas calles familiares no dejaba entrever su estatura. Al volante iba un hombre cuya influencia en la inteligencia militar había contribuido a definir los protocolos de defensa nacional. Marcus no era solo un experto táctico, era uno de los principales artífices del sistema de comunicaciones clasificadas diseñado para proteger a las fuerzas estadounidenses en zonas hostiles. Provenía de una larga estirpe de guerreros. La tercera generación de Wilson en servir en el ejército estadounidense, Marcus, siguió los pasos de su abuelo, quien luchó en Vietnam y regresó a un país segregado, y de su padre, un veterano de la tormenta del desierto condecorado con la Estrella de Plata por su valentía bajo fuego enemigo. Marcus llevó su legado con solemne orgullo, escribiendo su propio capítulo en la épica historia familiar de servicio y sacrificio. Su experiencia en operaciones de inteligencia y gestión de crisis lo había llevado a lugares secretos de todo el mundo, lugares donde la bandera estadounidense ondeaba silenciosamente en la sombra, donde la discreción y la acción decisiva eran la moneda de cambio de la paz. Cuando más estaba en juego, cuando la situación se desmoronaba en los rincones más frágiles del mundo, Marcus era el oficial enviado para restablecer el orden. Sus superiores veneraban su serenidad, su precisión analítica y su inquebrantable calma ante el caos. Estas cualidades se habían perfeccionado no solo en el campo de batalla, sino también durante años de desenvolverse en un sistema que le exigía más que a otros. Había aprendido a redoblar sus esfuerzos, a superar los sutiles prejuicios arraigados en la propia cultura a la que servía, a mantenerse digno y exigente incluso cuando obstáculos invisibles se interponían en su camino. Al conducir por Lakewood Springs, sintió de nuevo la vieja tensión, el dolor de la división entre los dos mundos que compartía. En uno, era un destacado estratega militar, un hombre cuyas decisiones influían en la seguridad nacional. En el otro, aquí en este pequeño pueblo sureño, seguía siendo simplemente un hombre negro, vulnerable a los mismos prejuicios persistentes que habían persistido desde su juventud. El contraste era marcado, familiar e indeseable. Tenía un plan sencillo: pasar unos días tranquilos con su madre, disfrutar de sus comidas caseras, ayudarla con algunas reparaciones de la casa y luego partir rumbo a Washington. Le esperaba un ascenso a teniente coronel, símbolo de su excepcional historial y liderazgo excepcional. La coronel Sarah Jenkins, su superiora en el Pentágono, lo había llamado ese mismo día para confirmar su llegada y recordarle el protocolo secreto, el sistema de emergencia que él mismo había ayudado a implementar tras una serie de detenciones injustificadas de militares en Estados Unidos y en el extranjero. Marcus conocía el protocolo de memoria. Había redactado la mayor parte de su marco operativo. Este establecía un canal directo y seguro entre el ejército y los servicios de inteligencia, accesible únicamente mediante dispositivos especialmente diseñados con una autorización de seguridad de alto nivel. Su teléfono seguro y su portátil cifrado siempre estaban a su lado, incluso estando de baja. Algunas tareas eran ininterrumpidas. Su madre había preservado el dormitorio de su infancia como un museo sagrado, a pesar de sus amables protestas pidiéndole que usara el espacio como le pareciera conveniente. Para ella, seguía siendo un monumento a su transformación, de niño curioso a oficial condecorado. Fotos enmarcadas de su graduación de West Point, imágenes de despliegues en el extranjero, ceremonias de premiación y momentos significativos de su carrera académica adornaban las paredes como una narración sagrada. Había empacado ligero,
su uniforme para las reuniones en el Pentágono, ropa informal para su regreso a casa. El aire de la tarde olía a magnolias mientras bajaba la ventanilla, absorbiendo el suave ritmo de las antiguas calles. Lakewood Springs había crecido, sin duda, con nuevos edificios extendiéndose por sus alrededores, pero en el fondo, seguía siendo el mismo, incluyendo los fantasmas que se negaba a enterrar. Para Marcus era un punto de honor obedecer escrupulosamente todas las leyes de tránsito. Respetaba los límites de velocidad, usaba los intermitentes con impecable disciplina y se detenía en cada señal. No era solo un hábito, era una cuestión de supervivencia. La vida le había enseñado que, como hombre negro en Estados Unidos, especialmente al conducir de noche en el sur, no había lugar para la duda, ninguna excusa para ser interrogado, arrestado o algo peor. Pasó por el instituto donde una vez había corrido por la pista y presentado argumentos convincentes al equipo de debate, hitos que le habían valido un puesto en la academia militar. Pasó por la iglesia donde su familia había rezado, donde se había celebrado el funeral de su abuelo con todos los honores militares. El pueblo se sentía más pequeño ahora, como los lugares de su infancia después de una vida lejos de casa. La experiencia había ampliado su visión, y las cosas que antes le habían pesado ahora parecían pintorescas, limitadas. La voz del coronel resonó nuevamente en su mente mientras se acercaba al aposento de su madre. Recuerda el protocolo, Marcus. Está ahí si lo necesitas. Ojalá nunca lo necesites. Solo se había utilizado 3 veces y en cada ocasión se había demostrado su necesidad. Marcus nunca imaginó que sería el cuarto. Las luces rojas y azules destellaron repentinamente en su retrovisor. Estaba a solo 2 cuadras de casa. Miró el velocímetro, 64 km/h en una zona de 64 km/h. Había usado la direccional. Su matrícula estaba al día. Sus placas militares eran visibles. Aún así, conocía el código. La experiencia se lo había enseñado, no el entrenamiento. Se detuvo de inmediato. Apagó el motor. Puso las manos en el volante a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. El oficial Blake Thompson se acercó lentamente, con la mano apoyada en su arma enfundada. Su linterna recorrió el vehículo y se detuvo deliberadamente en el rostro de Marcus. Licencia y matrícula, ladró sin presentarse, sin dar razón de su parada. Oficial, ¿puedo preguntar por qué me arrestan?, preguntó Marcus con calma, con la habitual serenidad del mando. Primero la licencia y el registro, repitió Thompson con más vehemencia. Luego podemos hablar de por qué te detuve. Marcus asintió, con cuidado de no mostrar ninguna emoción. Mi matrícula está en la guantera y mi billetera en el bolsillo derecho. Las traeré ahora, si te parece bien. Thompson asintió brevemente, la linterna nunca parpadeó. Marcus abrió la guantera con lentitud y precisión mesuradas. Al hacerlo, vio que un segundo coche patrulla se detenía detrás del primero. La situación se estaba agravando, aunque no había pasado nada. Recuperó el documento de registro y luego, con exagerada claridad, agarró su billetera. También soy oficial en servicio activo, dijo, sacando su identificación militar y su licencia de conducir. Mayor Marcus Wilson. Inteligencia del Ejército de Estados Unidos. Thompson apenas echó un vistazo a los papeles. Volvió a barrer el vehículo con la linterna. Un segundo agente, Ryan Peterson, apareció por el lado del pasajero. Su mano también estaba cerca de su arma. ¿Todo bien aquí, Blake?, preguntó sin mirar a Marcus. Solo quería saber si nuestro amigo está aquí, respondió Thompson con voz despreocupada. ¿Algún tipo de matón del ejército? El sarcasmo no era sutil. Salga del vehículo, por favor, dijo Peterson mientras desabrochaba la correa de su funda. Oficial, le presenté mi identificación y mi identificación militar. Aunque no estoy arrestado, prefiero permanecer en el vehículo hasta que me explique el motivo de mi arresto, respondió Marcus, siempre tranquilo y profesional. Eso no fue una petición, señor, dijo Peterson, pronunciando el título con sorna. Salga ya o tendremos un problema. Marcus calculó sus opciones. Desestresarse seguía siendo su prioridad. Encendió la luz interior, abrió la puerta lentamente y salió, con las manos claramente visibles. Con 1,88 metros de altura, su imponente figura,
afinada por años de entrenamiento físico militar, se elevaba unos centímetros por encima de los dos oficiales. Su presencia controlada y deliberada solo parecía inquietarlos aún más. Aún me gustaría saber el motivo de esta parada, dijo con neutralidad, manteniéndose en postura impecable. Nos han dicho que hay vehículos sospechosos en la zona, respondió Thompson vagamente. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber. Antes de que Marcus pudiera volver a hablar, llegó un tercer coche patrulla, con las luces destellantes y las sirenas a todo volumen. La noche, una vez pacífica y fragante de magnolias, ahora vibraba con acusaciones. Luego aparecieron otros dos policías en la calle residencial, Melissa Carter, una mujer robusta de expresión severa, y James Reynolds, cuyo comportamiento inmediatamente sugirió que se consideraba a cargo a pesar de su aparente juventud. Nos encontramos en una situación difícil, gritó Reynolds mientras se acercaba. El sujeto dice ser militar, informó Thompson, y conducir un vehículo que no coincide con su perfil. Marcus mantuvo una expresión neutral, aunque la insinuación era clara. El vehículo en cuestión, un sedán modesto pero bien cuidado, no resultaba sospechoso. Era el tipo de coche que no sorprendería a nadie, a menos, claro, que el color de piel del conductor se tuviera en cuenta en el perfil. Vuelvo a casa de mi madre después de mi despliegue, explicó Marcus con neutralidad. Estoy de permiso antes de presentarme en el Pentágono la semana que viene. Mi identificación militar confirma mi identidad y estatus. Reynolds caminó lentamente alrededor del vehículo. ¿Le importa si echamos un vistazo a su auto, mayor? El énfasis en mayor fue acompañado por el mismo tono burlón que Thompson había usado antes. En realidad, no me importa, respondió Marcus con firmeza. No ha dado ninguna razón válida para esta detención, y le di mi identificación. Sin una razón válida ni una orden judicial, me niego a cualquier registro. Los cuatro oficiales intercambiaron miradas. Eso parece bastante defensivo para alguien que no tiene nada que ocultar, comentó Carter mientras se acercaba. Déjame darte la vuelta y poner tus manos en el vehículo mientras solucionamos esto. Marcus se mantuvo firme. Agentes, entiendo que están haciendo su trabajo, pero conozco mis derechos. A menos que me detengan por un delito específico, debería poder irme. Thompson dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de Marcus. Empiezas a parecer poco cooperativo. Por nuestra seguridad y la tuya, necesitamos asegurar la zona antes de continuar. Antes de que Marcus pudiera reaccionar, Peterson ya se había posicionado detrás de él y lo había agarrado bruscamente del brazo. La repentina escalada lo tomó por sorpresa, a pesar de su entrenamiento. No es necesario, dijo con firmeza. He sido muy cooperativo. Reynolds se unió a ellos, retorciendo el otro brazo de Marcus detrás de su espalda, mientras Thompson comenzó a registrarlo con fuerza excesiva. ¿Qué es esto?, preguntó Thompson, sacando del bolsillo el teléfono militar de Marcus. El dispositivo especializado no se parecía en nada a un smartphone común. Junto a él, encontraron su portátil cifrado en el maletín, en el asiento del copiloto. Tengo algunos equipos interesantes aquí, señaló Reynolds mientras examinaba los dispositivos. Es un asunto militar, explicó Marcus, haciendo una mueca de dolor ante la creciente presión en sus brazos. Tengo que llevarlos conmigo en todo momento debido a mi autorización de seguridad. Carter se burló. Explicación práctica, podrían ser comunicaciones cifradas para diversas actividades ilegales. Lo absurdo de la acusación podría haber sido casi cómico, en otro contexto. Soy mayor de inteligencia del ejército, repitió Marcus, con la paciencia agotada, pero con la voz serena. ¿Puede verificar mi identidad con mi comandante en el Pentágono? La mención de sus conexiones de alto rango no pareció tranquilizar a los oficiales. Al contrario, los inquietó aún más. Claro, resopló Thompson. Y yo soy el secretario de Defensa. Los oficiales se rieron y su desprecio era palpable. Marcus reconoció el territorio peligroso hacia el cual se estaba adentrando este encuentro. Voy a sacar de nuevo mi credencial militar para mostrártelo, dijo con claridad, intentando llevar la mano al bolsillo, donde Thompson había vuelto a guardar la billetera. Está extendiendo la mano, gritó de repente Peterson, a pesar de las claras intenciones de Marcus. Los siguientes acontecimientos se desarrollaron con una violencia que delató sus anteriores declaraciones de seguridad y protocolo.
Marcus fue lanzado contra el vehículo, con el rostro brutalmente presionado contra el frío metal. Sintió un rodillazo en la espalda mientras sus brazos eran jalados hacia arriba con una fuerza dolorosa. Su entrenamiento le gritaba que mantuviera la calma, que no se resistiera, que sobreviviera. Su uniforme, que lucía con orgullo durante sus viajes, como muchos militares, se rasgó durante la contienda. Las medallas que llevaba en el pecho, incluyendo la estrella de bronce y el corazón púrpura, cayeron al pavimento. «Soy el mayor Marcus Wilson, de la inteligencia del ejército de Estados Unidos», repitió, aunque lo esposaban sin la menor consideración. «Estás cometiendo un grave error». Thompson recogió una de las medallas caídas, la examinó y luego la arrojó al suelo con desdén. «Lindos accesorios». «¿Dónde encontraste el uniforme? ¿En la tienda de Halloween?» Los demás rieron de nuevo mientras arrastraban a Marcus hacia el coche patrulla. «Impostor militar», dijo Reynolds con aire de suficiencia, como si el asunto ya estuviera zanjado. «Probablemente un robo de valor. Eso es un delito federal, ¿sabe?» La ironía de ser acusado de falsificar el mismo servicio que había moldeado toda su vida habría sido ridícula, si la situación no fuera tan peligrosa. Mientras lo metían a empujones en la parte trasera de la patrulla, Marcus vio cómo Thompson y Peterson saqueaban su vehículo. Le quitaron el equipaje y esparcieron su contenido por la calle, pertenencias personales, fotos familiares, documentos militares, todo tirado con violencia. Su gorra rodó y cayó en un charco cerca de la acera. A través de la ventana trasera, Marcus pudo ver a los oficiales tomando fotografías, no de la evidencia, sino de ellos mismos, riendo, posando junto al coche patrulla, gesticulando. El contraste no podría haber sido más sorprendente. Ayer, planeaba operaciones antiterroristas para proteger vidas estadounidenses. Esta noche, lo trataban como a un criminal, por conducir siendo negro, en su propia ciudad. Mientras la patrulla se alejaba, Marcus vio a un vecino observando desde el porche. Un hombre blanco de mediana edad. Su expresión era indescifrable. No hizo ningún movimiento para intervenir. Ningún intento de cuestionar lo que estaba sucediendo. Marcus cerró los ojos brevemente para calmarse. No era la primera vez que se enfrentaba al racismo, pero el dolor era profundo, más profundo aún, porque había sucedido mientras vestía el uniforme. El viaje a la comisaría de Lakewood Springs duró menos de 10 minutos. Con cada minuto que pasaba, las ideas de Marcus se aclaraban. Eso no se sostendría. Conocía los sistemas. Los protocolos. Los canales. Reaccionaba, no emocionalmente, sino estratégicamente, como le habían enseñado. La celda de la comisaría estaba fría y vacía, un banco de metal con grafitis. Marcus estaba sentado allí, aún esposado. A través de los barrotes, vio a Thompson, Peterson, Carter y Reynolds, riendo mientras revisaban sus papeles. ¿De qué deberíamos acusarlo?, preguntó Carter en voz alta, asegurándose de que Marcus pudiera oírlo. Hacerse pasar por un oficial militar, resistirse al arresto, posesión sospechosa de dispositivos encriptados, enumeró Thompson casualmente, como si elaborar estos cargos no requiriera reflexión. Recuerde, añadió Peterson con una sonrisa burlona, claramente estaba buscando un arma. El hecho de que no hayamos encontrado ninguno demuestra lo peligroso que es. Su risa resonó por todo el pasillo, una banda sonora cruel para la injusticia que se estaba desarrollando. La mente de Marcus se remontó 3 años atrás, a cuando ayudó a desarrollar el protocolo silencioso, un sistema clasificado nacido de incidentes como este, donde miembros del servicio, particularmente aquellos de color, habían sido detenidos injustamente, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Recordó un caso en particular. Un técnico criptológico de la Marina estuvo detenido durante 3 días por la policía local, que se negó a creer la veracidad de sus credenciales. Cuando los militares lo encontraron, lo habían golpeado brutalmente en prisión. El protocolo silencioso se creó como solución de respaldo, una secuencia segura, marcada desde teléfonos militares, activaba una transmisión silenciosa e irrastreable. La línea se conectaba directamente con un equipo especializado en el Pentágono. No era necesario que nadie respondiera al otro lado de la línea. El mensaje permanecería abierto. Todo se difundiría. Además, le concedió al equipo acceso remoto a los sistemas locales, bases de datos y comunicaciones,
todo sin alertar a los oficiales de detención. El programa había sido controvertido, y algunos acusaron al ejército de abusar de sus poderes. Pero tras varias intervenciones exitosas, incluyendo el rescate de un agente de inteligencia en una región extranjera hostil, el protocolo se había convertido en estándar para los agentes con la autorización de Marcus. «Tienes una llamada», anunció el oficial Thompson mientras abría la puerta de la celda. «Que cuente». Le dio a Marcus un teléfono civil, no el del ejército, que ya le habían confiscado. Marcus asintió en silencio, tomando el teléfono en sus manos esposadas. «¿Llamas a tu mamá para que te rescate?», preguntó Reynolds desde su oficina. «¿O quizás a tu comandante en el Pentágono?». Su tono burlón estaba teñido de sarcasmo. Marcus marcó un número de memoria. Para la policía, sonó exactamente igual a lo que Reynolds se había burlado, un hijo llamando a su madre. El teléfono sonó 2 veces. «Hola, mamá», dijo Marcus con calma. «Tengo un problema. Estoy en la comisaría de Lakewood Springs». Se detuvo, como si estuviera escuchando. «No, no te preocupes. Es solo un malentendido. Te lo explicaré todo más tarde». Otro descanso. «Yo también te amo. Adiós». Le devolvió el teléfono a Thompson con expresión ilegible. Lo que no sabían era que el número que había marcado Marcus no era el de su madre. Era el código de activación del protocolo silencioso, camuflado en una simple llamada personal. En cuanto se estableció la línea, todo empezó a transmitir. Un equipo en Washington ya estaba escuchando. Observando. Actuando. Y esta vez, Marcus no estaría solo. En el Pentágono, una alerta suena silenciosamente a través de la red segura. Protocolo silencioso, habilitado. Mayor Marcus Wilson. Prioridad alfa. Inmediatamente, el sistema comenzó a transmitir audio desde el teléfono de Marcus, un dispositivo que el agente Thompson había arrojado descuidadamente sobre su escritorio en lugar de apagarlo. La señal detectó la ubicación exacta de Marcus e inició automáticamente protocolos de acceso para los sistemas locales en Lakewood Springs. De vuelta en el Pentágono, el turno de noche de especialistas en inteligencia militar se puso firme cuando la alerta apareció en sus pantallas. La coronel Sarah Jenkins, que se encontraba trabajando hasta tarde, fue notificada de inmediato. «¿Quién lo activó?», preguntó, entrando a la sala de monitoreo con autoridad y urgencia. «Mayor Wilson, señora», respondió un joven teniente, mostrando el perfil de Marcus en la pantalla principal. «La ubicación es el Departamento de Policía de Lakewood Springs, Georgia. La transmisión de audio está activa». La expresión del coronel Jenkins se endureció mientras escuchaba el flujo de comentarios que emanaban del teléfono. «Míralo sentado allí, tan altivo y poderoso», se escuchó claramente la voz del oficial Carter. «Esta gente siempre se cree especial. Militar, y una mierda». Thompson añadió, con su voz teñida de petulante desprecio. «Probablemente robó el uniforme para impresionar a su novia». Jenkins recurrió a su equipo sin dudarlo. «Usa reconocimiento facial en la transmisión de audio. Quiero saber exactamente con quién estamos tratando». En cuestión de minutos, el equipo identificó a los 4 oficiales y comenzó a revisar sus archivos. Oficial Blake Thompson, 8 años de servicio, 4 denuncias civiles por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas. El oficial Ryan Peterson, un veterano de 3 años, ha trabajado con Thompson durante el último año. Oficial Melissa Carter, veterana de 5 años, dada de baja por conducta deshonrosa. Oficial James Reynolds, 2 años en uniforme, hijo de un juez del condado. El coronel Jenkins asintió sombríamente. «Contacte al FBI local y prepare un equipo. Quiero que se investigue la situación de inmediato». Ella miró a su asistente. «Y deme toda la información sobre los arrestos de minorías dentro del Departamento de Policía de Lakewood Springs». «¿Cuál es el problema aquí, coronel?», preguntó su ayudante en voz baja. «De acuerdo con las reglas», respondió Jenkins con firmeza. «Pero cada página. El mayor Wilson es uno de nuestros mejores. Está en la mira para un ascenso con una autorización de seguridad aún mayor. No se trata solo de él, aunque Dios sabe que con eso bastaría. Se trata de la integridad de nuestro personal y nuestras operaciones». Mientras tanto, de vuelta en la celda, Marcus mantuvo la calma.
No mostró señales de que una operación de inteligencia militar de alto nivel estuviera ahora centrada directamente en su situación. Sabía, tan seguramente como sabía su nombre, que cada palabra pronunciada cerca de su teléfono estaba siendo grabada, analizada y catalogada. Mientras tanto, los oficiales continuaban con sus procedimientos administrativos, completamente inconscientes de que cada insulto y violación de procedimiento se sumaba a un expediente cada vez mayor que ahora atraía toda la atención del Pentágono. ¿Crees que se mantendrán estos cargos?, preguntó Peterson en voz baja, pero no lo suficiente como para escapar de las sofisticadas mejoras de audio del Pentágono. No importa, respondió Thompson. Acusarlo es arruinarle el día. Enséñenle a no perder el tiempo. Para cuando se resuelva este caso, habrá pasado al menos el fin de semana en la cárcel. El juez Wilson no sesiona hasta el lunes. Y su coche está incautado, añadió Carter con satisfacción impenitente. Al menos $300 para sacarlo, más los costos de remolque, sin mencionar la sesión de fotos promocional. Reynolds se rió mientras levantaba su teléfono, mostrando una selfie petulante con Marcus borroso en el fondo. Esto está dirigido directamente a los niños. Los minutos se convirtieron en horas mientras Marcus permanecía sentado en silencio, con expresión ilegible. El equipo del Pentágono, sin embargo, no estuvo nada inactivo. Continuaron recopilando datos y construyendo una imagen completa de la situación y de las personas involucradas. Se les dio acceso a las imágenes de la cámara de tráfico tomadas esa misma tarde, confirmando que Marcus no había infringido ninguna norma de tráfico. Extrajeron archivos de personal e identificaron un patrón preocupante. Este grupo de oficiales tenía antecedentes de atacar a conductores pertenecientes a minorías. Incluso examinaron mensajes de texto intercambiados entre Thompson y Peterson apenas unas horas antes. La intención era escalofriante en su crueldad casual, buscaban a alguien a quien arrestar, porque estaban aburridos. Cuando el oficial Reynolds se acercó nuevamente a la celda de detención, algo en su comportamiento había cambiado. La bravuconería todavía estaba allí, pero debajo se escondía un hilo de inquietud. El jefe llegará temprano mañana, informó a los demás. Dice que quiere investigar este asunto personalmente. Y entonces, respondió Thompson, aunque su tono había perdido su anterior seguridad. Lo documentamos todo. Reynolds asintió lentamente, su certeza comenzaba a desmoronarse. Solo digo que deberíamos asegurarnos de que nuestra documentación esté en regla. A medida que la noche avanzaba, Marcus siguió siendo la imagen de la fortaleza silenciosa, conservando su energía y observando cada detalle. Los turnos de los oficiales estaban llegando a su fin, pero ninguno parecía ansioso por irse, como si algo en esto estuviera comenzando a carcomerlos. ¿Deberíamos transferirlo al condado esta noche?, preguntó Carter con voz vacilante. No, decidió Thompson. Dejadlo aquí a fuego lento hasta mañana. Además, el papeleo del condado es una pesadilla a estas horas. No sabían que cada hora que pasaba las acusaciones contra ellos eran cada vez más graves. El equipo del protocolo silencioso ahora había reunido suficiente evidencia para presentarla a los niveles más altos del mando militar. Ya se habían tomado decisiones que resonarían en los pasillos del poder en Washington. ¿Qué cree usted que debería ocurrir con los oficiales que abusan de su poder de esta manera? Comenta número 1 si crees que deberían ser despedidos inmediatamente. O número 2 si crees que merecen el debido proceso, a pesar de sus acciones. Recuerda apoyar historias que expongan la injusticia. El protocolo silencioso fue diseñado para proteger a nuestras Fuerzas Armadas, pero ¿deberían existir dichas protecciones para todos los ciudadanos? Hazte esta pregunta: ¿cómo habría terminado esta noche sin esta protección militar secreta? A medida que continuamos con esta historia real, considere qué haría si estuviera en el lugar de Marcus y se enfrentara a un sistema diseñado no para protegerlo, sino para destruirlo. El jefe de policía, Robert Lawrence, llegó a la estación antes de lo habitual. Su rutina matutina se vio interrumpida por una llamada telefónica poco después de las 5 de la madrugada. La voz del otro lado de la línea se identificó como el coronel James Davidson del Pentágono. La conversación había sido breve, pero había dejado a Lawrence con un nudo en el estómago. 26 años en la aplicación de la ley, incluido el servicio en el cuerpo de marines, habían perfeccionado sus instintos. Y todo en esa llamada gritaba que había serios problemas. Examinó el expediente del arresto que esperaba en su escritorio,
frunciendo el ceño ante las vagas acusaciones. Resistencia al arresto, comportamiento sospechoso, posesión de dispositivos encriptados potencialmente ilegales, hacerse pasar por un oficial militar. Sin embargo, la causa probable del arresto inicial brillaba por su ausencia. La foto de la reserva era aún más inquietante, un hombre con un uniforme militar roto, con un hematoma formándose en su pómulo y un rostro tranquilo y digno a pesar de todo. Lawrence revisó el inventario de la propiedad y notó una tarjeta de identificación militar entre las pertenencias del sospechoso. Una simple llamada telefónica al Pentágono habría confirmado la identidad del hombre. Pero nadie se había molestado en hacerlo. Convocó a los 4 oficiales involucrados. Llegaron con aspecto falto de sueño, pero desafiantes. ¿Podría alguien explicarme por qué hay un hombre uniformado sentado en mi celda?, preguntó el jefe Lawrence con un tono engañosamente tranquilo. El oficial Thompson dio un paso adelante y asumió el papel de portavoz. Un vehículo sospechoso está circulando por una zona residencial, jefe, comenzó. Durante una parada de tráfico, el individuo se puso agresivo, afirmando ser militar, pero sin aportar pruebas suficientes. Encontramos dispositivos encriptados en su posesión, se negó a dar explicaciones. Lawrence se reclinó en su silla, con los ojos fijos en Thompson. ¿Y el motivo del cierre inicial? No lo veo documentado en ninguna parte. Los oficiales intercambiaron miradas. Luz trasera rota, ofreció rápidamente Peterson. Y se estaba desviando un poco. Lawrence asintió lentamente y agarró su ratón. Es interesante, dijo. Porque acabo de revisar las imágenes de la cámara del tablero de Thompson. Giró el monitor hacia ellos. El vídeo muestra el vehículo de Marcus detenido, con las luces traseras intactas y conduciendo perfectamente recto. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Los oficiales se movieron incómodamente. Tal vez la cámara tenía un ángulo diferente, sugirió Carter débilmente. Desde nuestro punto de vista, parecía una violación. Lawrence publicó otro archivo. ¿Y qué hay de sus cámaras corporales? Las normas del departamento exigen que se activen en todos los controles de tráfico. Fallo técnico, dijo Reynolds rotundamente. ¿Tus 4 cámaras fallaron simultáneamente? El escepticismo de Lawrence pesaba mucho en la habitación. Es una coincidencia increíble. Antes de que los oficiales pudieran responder, sonó el teléfono de Lawrence. Él respondió, escuchó en silencio y luego dijo, envíalos. Colgó y miró a los oficiales. Parece que tenemos visitantes de Washington y están muy interesados en nuestro invitado. La puerta se abrió y apareció una mujer con un uniforme militar impecable y las águilas del coronel brillando sobre sus hombros. Estaba flanqueada por 2 policías militares y un civil vestido con un traje oscuro. El hombre se presentó silenciosamente como el agente especial del FBI, Thomas Morgan. Coronel Sarah Jenkins, inteligencia del Ejército de Estados Unidos, dijo la mujer bruscamente. Estoy aquí por el caso del mayor Marcus Wilson, quien creo se encuentra detenido en sus instalaciones. Los 4 oficiales se pusieron visiblemente rígidos ante la confirmación de la identidad de Marcus. El jefe Lawrence se levantó para estrecharle la mano. Estábamos hablando del caso del mayor Wilson, coronel. Parece que hay algunas irregularidades en el informe del arresto. El coronel Jenkins volvió su mirada acerada hacia los oficiales y no dijo nada. Ella no lo necesitaba. El silencio lo dijo todo. Me gustaría hablar con usted en privado, jefe Lawrence. Su tono fue muy claro, no era una petición. Una vez solo en la oficina de Lawrence, Jenkins no perdió el tiempo. El mayor Wilson es uno de nuestros oficiales de inteligencia más condecorados. Actualmente se dirige a una misión crucial en el Pentágono, con una autorización de seguridad que sin duda le dejará atónito. Anoche, activó un protocolo de emergencia que nos informó de inmediato sobre su situación. Lawrence frunció el ceño y las líneas alrededor de sus ojos se profundizaron. ¿Qué tipo de protocolo? Jenkins hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Un sistema de comunicaciones clasificado, diseñado específicamente para este tipo de situaciones. Cada palabra pronunciada en presencia del mayor Wilson desde su arresto ha sido monitoreada y grabada por la inteligencia militar.
El color desapareció del rostro de Lawrence cuando las implicaciones se hicieron presentes. ¿Incluyendo lo que dijeron mis oficiales mientras lo atendían? Jenkins asintió sombríamente. Cada palabra, jefe Lawrence. Incluyendo sus conversaciones sobre la fabricación de cargos, sus insultos racistas y su intención explícita de retrasar su juicio para, cito textualmente, darle lo que se merece, punto. Lawrence se hundió hacia atrás en su silla y una nube de tormenta cubrió su rostro. No tenía ni idea. Te creo, respondió Jenkins con seguridad. Tu historial sugiere que diriges un departamento profesional, pero tienes un cáncer en tus filas, y ha hecho metástasis más allá de estos 4 oficiales. Deslizó una tableta por el escritorio, revelando un informe. Estadísticas de arrestos desglosadas por etnia. Las cifras eran contundentes. No se trata solo del mayor Wilson, aunque eso ya sería bastante grave. Este es un comportamiento que el Departamento de Defensa no puede ni quiere ignorar cuando afecta a nuestro personal. Lawrence miró fijamente la pantalla, con la mandíbula apretada. ¿Qué pasa ahora? Eso depende en parte de usted, dijo Jenkins. El FBI está listo para reanudar la investigación de las violaciones de derechos civiles. La inteligencia militar ya ha recopilado mucha evidencia, pero preferiríamos que las autoridades locales también tomaran las medidas pertinentes. Lawrence asintió lentamente. Quiero ver al mayor Wilson inmediatamente. Cuando ingresaron al área de detención, los 4 oficiales estaban apiñados cerca del mostrador de reservas, hablando en voz baja que se detuvieron instantáneamente cuando Jenkins se acercó. El oficial Reynolds sostenía una pila de papeles que rápidamente dejó. ¿Intenta manipular sus informes a posteriori, agente Reynolds?, preguntó Jenkins con frialdad. Eso sería manipulación de pruebas. Un delito federal. Reynolds palideció, pero no dijo nada. En la celda, encontraron a Marcus sentado exactamente igual que llevaba horas. Su postura se mantuvo perfecta, a pesar de la evidente incomodidad, y su expresión no delataba nada. Del chef Lawrence. Mayor Wilson, soy el jefe de policía Robert Lawrence. Quiero disculparme por esta situación y asegurarle que la atenderemos de inmediato. Marcus asintió en silencio y sus ojos se volvieron hacia el coronel Jenkins. Mayor, reconoció formalmente, se encuentra usted en una situación bastante difícil. Coronel, respondió con firmeza, le pido disculpas por activar el protocolo 7, pero lo consideré necesario dadas las circunstancias. Su juicio fue acertado, como siempre, le aseguró Jenkins. Lawrence abrió la celda. El mayor Wilson ha solicitado representación legal antes de hacer cualquier declaración, informó Jenkins al jefe. Como es su derecho. La oficina del Grupo Asesor Jurídico del Ejército ha designado al capitán Michael Rodríguez, quien llegará en breve. Lawrence asintió. Por supuesto. Mientras tanto, le devolveremos todas sus pertenencias al mayor Wilson y prepararemos su baja. Un momento, dijo Marcus por primera vez, con voz tranquila pero firme. Quisiera asegurarme de que todas las pruebas se conserven adecuadamente, incluidas las cámaras corporales de los agentes, que, según dicen, funcionaban mal. Su mirada se dirigió específicamente a los 4 oficiales que se encontraban torpemente cerca. Creo que un análisis forense adecuado determinará si este mal funcionamiento fue real o deliberado. Lawrence se volvió hacia ellos. Oficiales Thompson, Peterson, Carter y Reynolds, se les suspende la actividad administrativa con efecto inmediato, a la espera de una investigación exhaustiva. Por favor, entreguen sus placas, armas de fuego y todo el equipo del departamento antes de abandonar el edificio. Eso es, exclamó Thompson, ¿crees en su palabra antes que en la nuestra? Somos tus oficiales. La expresión de Lawrence se vuelve de piedra. Ese es precisamente el problema, Thompson. Se supone que son mis oficiales, encargados de hacer cumplir la ley por igual para todos los ciudadanos. En cambio, se han convertido en otra persona. El ambiente en la sala se volvió electrizante. Otros oficiales comenzaron a reunirse, atraídos por la creciente tensión. Algunos parecían confundidos, otros preocupados, y unos pocos asintieron débilmente, como si este juicio se hubiera hecho esperar demasiado. Necesito cada una de sus declaraciones por escrito, continuó Lawrence. Por separado.
no la historia coordinada que han estado tramando durante la última hora. Carter da un paso adelante. Jefe, esto se está saliendo de control. Era una revisión de rutina que se salió de control porque él no cooperó. Guárdelo para su declaración, agente Carter, interrumpió Lawrence, y para la investigación interna que seguirá. Mientras Marcus era escoltado a la oficina del jefe para esperar a su abogado, una conmoción afuera anunció la tormenta que se avecinaba. Los periodistas comenzaban a congregarse frente a la estación de tren. Alguien había alertado a los medios sobre la detención injustificada de un oficial militar. Los equipos de filmación se estaban instalando en la acera. Esta historia estaba a punto de filtrarse de las paredes del departamento de policía de Lakewood Springs. Dentro, Marcus se permitió un momento de tranquila reflexión. El sistema que él había ayudado a construir, los protocolos, las salvaguardias, había funcionado exactamente como estaba previsto. Había ejercido una fuerza abrumadora, no mediante la violencia, sino mediante la aplicación metódica de la verdad y la rendición de cuentas. La ironía no se le escapó. Los mismos oficiales que se habían burlado de su estatus militar estaban siendo destruidos por procedimientos militares que desconocían. Mientras esperaba, notó que un joven oficial negro lo observaba desde el otro lado de la habitación. Su expresión era una compleja mezcla de respeto, solidaridad y algo más profundo, tal vez miedo, tal vez esperanza. Sus miradas se cruzaron brevemente y surgió entre ellos un entendimiento tácito. No había terminado. Ni mucho menos. La responsabilidad que Marcus había desatado se extendería más allá de 4 oficiales en un pequeño pueblo de Georgia. En ese momento, Marcus comprendió. Lo que había comenzado como una injusticia personal podía convertirse en algo mucho más grave. Un caso práctico sobre cómo aprovechar los sistemas para lograr un cambio real. Afuera de la oficina del jefe, los 4 oficiales vaciaban sus casilleros. Su desafío inicial se había desvanecido, reemplazado por resentimiento, ansiedad y, para algunos, los primeros atisbos de miedo. No tenían idea de que cada palabra y cada acción ya habían sido transmitidas a Washington, preservadas como prueba de un patrón que ya no podían negar. A su alrededor, sus compañeros oficiales susurraban y observaban. Empezaron a aparecer grietas dentro del departamento, ocultas durante mucho tiempo. En su oficina, el jefe Lawrence contestó el teléfono. Le temblaba ligeramente la mano. Era hora de llamar al alcalde. Y prepararse para la tormenta que estaba a punto de azotar Lakewood Springs. La historia fue una bomba en los medios nacionales. Oficial de inteligencia del Ejército Negro condecorado fue arrestado injustamente, por estar uniformado. En cuestión de horas, todas las principales cadenas lo habían recogido. Imágenes filtradas tomadas con un teléfono móvil desde el interior de la comisaría muestran a los agentes burlándose de Marcus mientras éste permanece sentado en silencio y estoicamente en su celda. El vídeo, aparentemente grabado por el oficial Reynolds y pensado como una broma entre amigos, fue finalmente entregado a un periodista local. A partir de ahí, la situación se extendió como un reguero de pólvora, incendiando las redes sociales con millones de visitas y miles de comentarios indignados. El mayor Marcus Wilson, un distinguido oficial de inteligencia del ejército con múltiples condecoraciones de combate, fue arrestado sin motivo mientras se dirigía a una nueva asignación en el Pentágono, informó un solemne presentador de noticias. Fuentes cercanas a la investigación afirman que los agentes implicados han sido puestos en licencia administrativa, en espera de investigaciones internas y federales. Las cámaras capturaron la liberación de Marcus. Salió de la comisaría, todavía con el uniforme roto, con el rostro impasible a pesar de los visibles moretones. No hizo ninguna declaración, simplemente caminó hacia un vehículo militar que lo esperaba, flanqueado por el coronel Jenkins y el capitán Rodríguez, su recién llegado abogado en el JAG. Los medios de comunicación no perdieron tiempo en examinar su caso. Se ha formado un legado de servicio. 3 generaciones. El abuelo del mayor Wilson sirvió en Vietnam, declaró un general retirado a una cadena de televisión, solo para regresar a instalaciones aisladas. Su padre obtuvo la estrella de plata durante la Operación Tormenta del Desierto. ¿Y así es como recompensamos ese sacrificio? El testimonio más conmovedor provino de la madre de Marcus, Elaine Wilson, una querida profesora de matemáticas en la escuela secundaria local durante más de 3 décadas.
Mi hijo dedicó su vida a proteger este país, dijo con voz tranquila, resuelta y desgarradoramente digna. Ha sido desplegado en zonas de guerra. Ha recibido medallas por su valentía bajo fuego enemigo y ha trabajado en los más altos niveles de seguridad nacional. Y en su ciudad natal, vestido con el uniforme del ejército de Estados Unidos, fue tratado como un criminal, debido al color de su piel. La historia tocó una fibra sensible que trascendió las divisiones políticas. Las comunidades militares, particularmente los grupos de veteranos, han expresado su indignación. Las organizaciones de derechos civiles han destacado el caso como otro ejemplo de racismo sistémico en la aplicación de la ley. Incluso los comentaristas conservadores, a menudo rápidos para defender a la policía, se vieron incapaces de justificar lo que había sucedido. Y mientras la nación observaba, los periodistas comenzaron a investigar más a fondo los archivos, la conducta y el poder descontrolado de los oficiales Thompson, Peterson, Carter y Reynolds. El juicio apenas comenzaba. El largo historial de denuncias de Thompson sobre uso excesivo de la fuerza, desestimadas, provocó indignación pública. Durante 8 años, el agente Thompson había acumulado 8 denuncias formales, pero ninguna había resultado en medidas disciplinarias. Un periodista de investigación observó, con inquietante claridad, que 7 de estas denuncias provenían de ciudadanos negros o hispanos. Sin embargo, nunca se había iniciado ninguna investigación. No se habían impuesto consecuencias. Aún más contundente fue la revelación sobre la baja deshonrosa de la oficial Melissa Carter. Esta información, compartida discretamente por fuentes militares con periodistas selectos, desató una ola de críticas. Según el informe, la oficial Carter había sido despedida tras incidentes documentados de acoso racial hacia sus compañeros soldados. Un detalle profundamente inquietante que planteó preguntas apremiantes sobre cómo había logrado pasarla verificación de antecedentes del Departamento de Policía. Las redes sociales han explotado. El hashtag #respetas al mayor el movimiento cobró impulso rápidamente, acompañado de impactantes fotos de militares afroamericanos, cada uno compartiendo relatos personales de maltrato por parte de las fuerzas del orden. El movimiento cobró impulso cuando varias celebridades y deportistas de renombre se unieron a la protesta, difundiendo ampliamente la historia y exigiendo justicia, no solo para el mayor Marcus Wilson, sino también para el problema más amplio de la responsabilidad racial en la policía. El despliegue público fue deslumbrante. El agente Thompson salió de su casa y se encontró con manifestantes alineados a ambos lados de su calle. Llevaban carteles enormes e implacables con su foto y leyendas que decían, racista con placa y ¿quién vigila a la policía? Su esposa, incapaz de llevar a sus hijos a la escuela sin sufrir un acoso incesante, terminó haciendo las maletas y escapándose a casa de sus padres. El agente Peterson, el más joven del grupo, se sentía cada vez más aislado. Sus amigos le daban la espalda. Sus colegas lo evitaban, aterrorizados de que su vinculación con el escándalo pudiera empañar sus propias carreras. La puerta de su apartamento fue vandalizada, la consigna racista pintado con aerosol en letras rojas llamativas por toda su superficie. Mientras tanto, el pasado militar de la oficial Carter ha sido objeto de una extensa investigación pública. Antiguos colegas se han presentado, ofreciendo nuevos relatos profundamente perturbadores sobre su conducta uniformada. El más contundente provino de su excomandante, quien la describió, sin dudarlo, como inherentemente parcial e inadecuado para un puesto de autoridad. El oficial Reynolds, cuyo padre era juez en funciones, inicialmente encontró consuelo en la confianza que le dio su padre de que la controversia se resolvería. Explotar. Pero esa ilusión se hizo añicos cuando una multitud empezó a reunirse frente al tribunal exigiendo una investigación sobre si el mayor de los Reynolds había interferido en quejas anteriores, no solo sobre su hijo, sino también sobre otros oficiales. La ciudad de Lakewood Springs se convirtió rápidamente en un foco de divisiones. Muchos residentes blancos defendieron a los agentes de policía, alegando que la reacción pública fue exagerada e insistiendo en que Marcus debe haber hecho algo para provocar el arresto. Conozco a Blake Thompson de toda la vida, dijo con firmeza un comerciante local a los periodistas. No es racista. Simplemente hace un trabajo duro lo mejor que puede. Pero para muchos otros, particularmente en la comunidad negra, el incidente confirmó una verdad con la que habían convivido durante mucho tiempo. El sesgo racial en la actuación policial no era un fenómeno nuevo, sino que simplemente se había revelado recientemente.
La única diferencia ahora, el pastor de una iglesia predominantemente negra explicó, es porque persiguieron a alguien con poder para tomar represalias. Esto lleva décadas ocurriendo. El mayor Wilson simplemente tenía recursos que nosotros no tenemos. Tras 48 horas de silencio, Marcus Wilson finalmente rompió el silencio. Desde el Pentágono, emitió una declaración pública, precisa en cada sílaba, con un porte sereno e inquebrantable. Vestido con un uniforme impecable y condecorado, habló brevemente, pero sus palabras tuvieron un peso inmenso. Lo que me pasó en Lockwood Springs no fue cosa de un hombre ni de 4 policías, dijo, con voz profunda y firme. Cortando el ruido, este es un sistema que, con demasiada frecuencia, no reconoce la humanidad que hay en cada uno de nosotros por igual. No busco venganza contra estos policías. Busco rendición de cuentas y un cambio duradero. Continuó con la mirada fija. Como soldado, juré proteger la Constitución contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros. Esto incluye protegerla de quienes aplicarían sus protecciones selectivamente según el color de la piel de un ciudadano. Sus palabras, mesuradas y desprovistas de ira, a pesar de todos los motivos para estar furioso, resonaron en todo el país. Aquí estaba un hombre que había enfrentado la muerte en combate, obtenido los más altos honores de la nación y servido en la cúspide de la inteligencia militar, pero que había sido humillado y maltratado en su ciudad natal simplemente por el color de su piel. El contraste era terriblemente sorprendente. Incluso el Departamento de Defensa, habitualmente cauteloso en la aplicación de la ley civil, emitió una declaración inusualmente fuerte. El trato dado al mayor Wilson constituye una violación inaceptable del respeto debido a todo el personal militar. El departamento confirmó que estaba cooperando plenamente con las investigaciones federales sobre el incidente, y que estaba revisando los protocolos internos para proteger mejor al personal militar de tales abusos en el futuro. Tras bambalinas, la inteligencia militar ya estaba recopilando pruebas. El protocolo silencioso, activado discretamente por el mayor Wilson durante el incidente, resultó en una grabación de audio completa. Especialistas del Pentágono mejoraron y analizaron la grabación, eliminando el ruido e identificando cada voz con casi total certeza. Las palabras de los oficiales fueron su perdición. Ningún testimonio externo podría haberlos condenado con mayor contundencia. Marcus rechazó la licencia ofrecida por sus superiores, prefiriendo regresar a sus funciones en el Pentágono. Sin embargo, la misión que siguió resultó ser todo menos rutinaria. Lo que había sido una ceremonia de ascenso estándar se convertiría ahora en una declaración nacional. Los altos mandos pidieron asistir. El momento lo había transformado, a regañadientes y vergonzosamente, en un símbolo de algo más grande. Un soldado atrapado en la intersección de la raza, la justicia y el poder. Nunca había buscado ser el centro de atención, prefiriendo trabajar en la sombra, donde los oficiales de inteligencia sobresalen. Pero comprendió que su respuesta, su gracia, su dignidad, podría catalizar un cambio que repercutiría mucho más allá de él. Mientras tanto, los 4 agentes contrataron los servicios del abogado Victor Simmons, conocido por defender a agentes del orden acusados de mala conducta. Simmons se dirigió rápidamente a los medios locales, insistiendo en que sus clientes eran víctimas de malos tratos. Sacrificado en el altar de la corrección política y prometiendo que la historia completa los exoneraría. Pero incluso Simmons se quedó más callado cuando le informaron de las grabaciones silenciosas del protocolo. Su bravuconería habitual dio paso a un lenguaje mesurado, ahora hablando con cautela de contexto y preocupaciones de procedimiento. Al finalizar la primera semana tras el incidente, la nación seguía cautivada por el drama que se desarrollaba en Lockwood Springs. En una historia, 4 oficiales arriesgaron su carrera, con su reputación erosionada por la creciente evidencia incriminatoria. En la otra, un soldado continuó sirviendo con su compromiso y honor intactos, a pesar de la humillación sufrida. El contraste no podría haber sido más marcado, ni la lección más urgente. La historia había superado sus orígenes. Se había convertido en algo más grande, una parábola sobre el poder, la responsabilidad y el largo y sinuoso camino de la justicia. En el Pentágono, la gravedad del momento era palpable. En una sala de conferencias segura, los altos oficiales militares se reunieron con expresión seria. El secretario de Defensa, general Harold Mitchell, presidía la mesa, revisando un denso informe preparado por el coronel Jenkins y su equipo. Mientras el vídeo y el audio del protocolo silencioso se desplazaban por la pantalla grande,
La sala contuvo la respiración. Nadie habló. Una vez finalizada la grabación, el general Michey se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz. Quiero ser absolutamente claro sobre a qué nos enfrentamos, dijo el mayor Wilson. Uno de nuestros oficiales de inteligencia más valiosos fue perfilado, acosado y detenido injustamente mientras vestía uniforme. Siguió escrupulosamente el protocolo. Los oficiales tuvieron todas las oportunidades para calmar la situación. Y en todo momento, mantuvo la compostura y la disciplina que esperamos de nuestros mejores oficiales. Se volvió hacia el coronel Jenkins. ¿Cuál es el estado de los datos del protocolo silencioso? Jenkins se sentó en su silla. Todos los datos de audio y ubicación se han conservado con una cadena de custodia ininterrumpida, señor. Optimizamos el audio para eliminar la interferencia de fondo e identificamos a cada hablante con un 99% de certeza. También accedimos a los sistemas locales para recuperar los mensajes de texto borrados intercambiados por los agentes. Mensajes que anunciaban su intención de atacar a los conductores según su origen étnico. El general asintió con la mandíbula apretada. ¿Y el presidente fue informado? Un asistente civil lo confirmó en tono claro. Sí, señor. El presidente, añadió el asistente, había expresado una preocupación particular por el modelo que esto representa, y había autorizado el uso de este caso para abordar la cuestión más amplia de proteger al personal militar del abuso discriminatorio. La discusión giró en torno a los exhaustivos archivos que la inteligencia militar había recopilado sobre los 4 oficiales. El patrón era innegable. El agente Thompson tenía un largo historial de quejas por uso excesivo de la fuerza, principalmente de minorías. El agente Peterson había enviado mensajes de texto bromeando sobre la discriminación racial. La baja deshonrosa del agente Carter se debió a acoso por motivos raciales. El agente Reynolds se había apoyado en la influencia de su familia, en particular de su padre, juez, para eludir las consecuencias de su mala conducta pasada. Pero aún más inquietante fue la cultura dentro del departamento que permitió que tal comportamiento prosperara. Los datos revelaron que los conductores negros en Lakewood Springs tenían 6 veces más probabilidades de ser detenidos y registrados que los conductores blancos. La evidencia finalmente tuvo voz. Y ahora exigía ser escuchada. El equipo legal del Pentágono presentó el caso federal que estaba preparando contra los oficiales, citando violaciones de los derechos civiles bajo color de autoridad, un cargo particularmente grave dado el estatus militar de Marcus, un hecho que añadió un peso considerable a los procedimientos y aumentó la gravedad del delito. No se trata solo de 4 oficiales, explicó el abogado principal del JAG, con voz firme y resonante en la sala de reuniones, cargada de anticipación y silencio. Se trata de enviar el mensaje de que nuestro personal está protegido por algo más que sus uniformes. La reunión giró en torno a la cuestión del futuro de Marcus, un tema tan delicado como urgente, ya que a pesar del trauma que había sufrido, había declinado la oferta de licencia extendida y había pedido continuar con su ascenso planeado y su nueva asignación, una decisión que sorprendió e inspiró a muchos en igual medida. Los servicios psicológicos lo declararon apto, informó el coronel Jenkins con un tono de respetuosa admiración. De hecho, el médico evaluador destacó su excepcional resiliencia y concentración. Este incidente no ha hecho más que reforzar su compromiso. El general Michey, después de una pausa que mostró tanto determinación como reflexión, tomó su decisión. Estamos ascendiendo al mayor Wilson a teniente coronel como estaba previsto, dijo, pero estamos elevando la ceremonia, quiero que estén presentes los altos mandos, será más que un ascenso, será una declaración. Mientras el Pentágono movilizaba su respuesta multifacética, Marcus se reunió con los estrategas militares encargados de gestionar las dimensiones públicas del asunto, hombres y mujeres experimentados en el arte de la guerra narrativa, la que se desarrolla no en los campos de batalla sino a través de los ciclos de noticias y la conciencia pública. La sala de conferencias daba al TOAC, una vista panorámica que normalmente lo tranquilizaba, le recordaba la claridad de la misión y la cadena de mando. Pero hoy se encontró distraído por una ola de emociones conflictivas, orgullo, tristeza, determinación. Comandante, entendemos su deseo de mantener este mensaje profesional y no personal, comenzó el oficial de comunicaciones, sopesando cuidadosamente sus palabras. Pero su historia ha resonado a nivel nacional, se ha convertido en un símbolo, lo haya querido o no. Marcus asintió, con expresión distante y pensativa, sus ojos sin encontrarse con los de ellos.
Nunca me propuse ser otra cosa que un buen soldado, dijo lentamente. Esta situación es compleja. Por un lado, quiero que estos oficiales rindan cuentas, por otro, no quiero que toda mi carrera quede definida por un solo incidente racista, por muy flagrante que sea. Hizo una pausa, sopesando sus siguientes palabras como un soldado inspeccionando su arma antes de la batalla. Mi abuelo sufrió la segregación en el ejército, y aún servía, mi padre se topó con obstáculos más sutiles. Yo también sufrí prejuicios, pero siempre creí en trabajar dentro del sistema para cambiarlo. Este incidente ha puesto a prueba esa convicción, lo admito. Los estrategas intercambiaron miradas, el protocolo tácito de respeto mutuo y acuerdo silencioso en juego. El sistema que ayudaste a crear te protegió cuando más lo necesitabas, dijo uno con suavidad. Marcus sonrió levemente, sin que se le escapara un toque de ironía. Es cierto, pero no todos cuentan con un protocolo clasificado del Pentágono que lo respalde. Ese es el problema más importante que debemos resolver. Mientras tanto, en Lakewood Springs, los 4 oficiales comenzaban a comprender la gravedad de su situación. Los muros de certeza e impunidad empezaban a agrietarse a su alrededor. Se reunieron en la oficina del abogado Simmons, la atmósfera estaba cargada de tensión, mientras él daba el golpe final. ¿Dicen que hay algún tipo de sistema de registro militar?, preguntó el oficial Thompson alzando la voz con incredulidad. El Pentágono afirma que el mayor Wilson activó un protocolo de emergencia que grabó todo desde su arresto, confirmó Simmons con seriedad y apretando la mandíbula. Dicen que tienen la grabación de audio de todo lo que usted dijo en su presencia. La sangre desapareció del rostro del oficial Carter. ¿Todo? Simmons asintió, el peso de la palabra hizo que el silencio fuera más fuerte. Eso es lo que afirman. He presentado mociones impugnando la admisibilidad de tales grabaciones, pero dado que se trata de un sistema militar utilizado por un oficial militar, sugirió, inacabado pero claro. No pueden hacer esto, protestó Thompson con la voz entrecortada. Es una invasión de la privacidad, vigilancia ilegal. Claro que sí, interrumpió Carter, y su pasado militar salió a la luz, inoportuno y cortante. Si es un agente de inteligencia, tendría acceso a protocolos de los que la mayoría ni siquiera oímos hablar. ¿Y si los activó al ser arrestado? Su voz se fue apagando y las implicaciones se hundieron como agua helada en su columna. El oficial Reynolds, que había estado inusualmente silencioso, de repente se levantó y caminó hacia la ventana. La luz exterior era despiadada y fría. Tenemos que tomar la iniciativa, dijo con voz ronca pero decidida. Debe haber algo que podamos hacer para minimizar los daños. En ese preciso momento, el teléfono del oficial Thompson vibró con una alerta de noticias. El Pentágono celebra una ceremonia especial de ascenso para un oficial involucrado en un incidente de discriminación racial. El mensaje fue inequívoco, lejos de enterrar el incidente. El ejército lo estaba elevando a un asunto de importancia institucional. De regreso a la estación de policía, el jefe Lawrence había atrapado al oficial Thompson intentando acceder a la sala de registros fuera de horario. Las imágenes de seguridad lo muestran claramente intentando borrar o alterar evidencia relacionada con el caso. Confíe en ti, dijo Lawrence, suspendiendo inmediatamente a Thompson y despojándolo de sus credenciales departamentales restantes. Has traicionado esa confianza, tu juramento y a toda esta comunidad. El alcalde de Lakewood Springs, inicialmente inclinado a proteger la imagen del departamento y evitar el escándalo, se encontró atrapado en un vicio de presión política. Los líderes empresariales locales están preocupados por la reputación económica de la ciudad, mientras que los activistas comunitarios exigen transparencia y justicia. Su intento de presionar al jefe Lawrence para suavizar la respuesta del departamento fracasó espectacularmente, cuando Lawrence amenazó con renunciar y llevar sus preocupaciones directamente al FBI. Esto ya va más allá de la política local, le dijo Lawrence al alcalde sin rodeos. Los federales están involucrados, el Pentágono está involucrado. O abordamos esto directamente o perderemos por completo el control de la narrativa. A medida que el caso se convirtió en algo más grande que cualquier jurisdicción podría contener, Marcus continuó rechazando las innumerables oportunidades mediáticas que lo habrían convertido en un nombre conocido de la noche a la mañana. En cambio, se concentró en su trabajo, preparándose para su nuevo rol con la misma meticulosa atención a los detalles que había definido toda su carrera. El contraste entre su inquebrantable profesionalismo y los esfuerzos cada vez más desesperados de los oficiales
por salvarse no pasó desapercibido. El Pentágono ha avanzado con los planes para la ceremonia de ascenso de Marcus, a la que ahora asistirá el propio secretario de Defensa, junto con otros altos funcionarios. Lo que inicialmente se planeó como un evento interno de rutina se convirtió en una poderosa declaración del compromiso del ejército de proteger a los suyos y combatir la injusticia racial dentro de sus filas. Para los 4 oficiales, el siguiente golpe llegó en forma de una notificación formal del Departamento de Justicia. Estaban siendo investigados por violaciones a los derechos civiles federales, cargos que conllevan posibles penas de prisión. El documento presentó la evidencia en detalles fríos y clínicos, marcas de tiempo de sus declaraciones grabadas y análisis forenses que demostraban que sus cámaras corporales habían sido desactivadas manualmente, no que funcionaban mal. Cree que el protocolo silencioso debería ampliarse para proteger a todos los ciudadanos, ¿no solo al personal militar? Comente el número 1 si cree que todos merecen esa protección, o el número 2 si cree que debería seguir siendo un sistema exclusivamente militar. Si este vídeo te ayuda a entender la realidad del perfil racial, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para apoyar más historias que exponen la injusticia. La respuesta del Pentágono muestra cómo las instituciones pueden exigir responsabilidades a los individuos, cuando tienen la voluntad de hacerlo. Pero ¿qué pasa con aquellos que no cuentan con aliados tan poderosos? Mientras Marcus se prepara para su ceremonia de ascenso, pregúntese, ¿cuántos incidentes similares ocurren diariamente, sin ser vistos, sin registrar, sin castigar, sin la protección de un protocolo silencioso? ¿Cómo utilizarías ese poder si estuvieras en su lugar? El oficial Blake Thompson estaba sentado solo en su cocina a las 3 de la madrugada, rodeado de botellas de cerveza vacías y los restos destrozados de su antigua vida. La fotografía enmarcada de su graduación de la Academia de Policía yacía destrozada en el suelo, arrojada allí en un momento de ira. Horas antes, su esposa Lisa había metido a sus hijos en el auto y se había marchado. Sus palabras entre lágrimas aún resonaban en las habitaciones vacías. Ya ni siquiera sé quién eres, Blake. Esas cosas que dicen que dijiste no fueron las palabras del hombre con el que me casé. Él había protestado, afirmando que las grabaciones habían sido manipuladas, que le habían tendido una trampa, que era el chivo expiatorio de un sistema ansioso por salvarse. Pero la duda en sus ojos le había dicho la verdad. Ella lo había sospechado durante mucho tiempo y este incidente solo había sacado la podredumbre a la luz. La notificación de los cargos federales quedó cerrada sobre la mesa. El sello oficial la fijó como una acusación silenciosa. Al otro lado de la ciudad, el oficial Ryan Peterson caminaba de un lado a otro por su pequeño apartamento, teléfono en mano, intentando por tercera vez comunicarse con el representante sindical del departamento. Cada llamada iba directamente al buzón de voz, un mensaje más fuerte que las palabras. Incluso el sindicato se estaba distanciando de las consecuencias tóxicas. A los 28 años, Peterson era el más joven de los 4 oficiales, y en términos de carrera, el que más tenía que perder. Esa noche había seguido el ejemplo de Thompson, ansioso por impresionar al oficial superior que admiraba, pero ahora esa decisión amenazaba con definir el resto de su vida. Cuando finalmente sonó su teléfono, no era el sindicato. Era el abogado Simmons. Ryan, necesitamos hablar sobre tus opciones, empezó el abogado sin preámbulos, con voz cansada pero directa. Las pruebas contra el grupo son sustanciales, si estás dispuesto a cooperar, a testificar sobre la cultura del departamento y los sucesos de esa noche, podría haber una vía para una reducción de la sentencia. La frase Peterson recibió un duro golpe. Hasta entonces, se había convencido de que la eliminación sería el peor resultado. La realidad de una posible pena de prisión ahora pesaba sobre él, ensombreciendo las ilusiones de control a las que se había aferrado. ¿Estás sugiriendo que me vuelva contra los demás?, preguntó, con su voz apenas por encima de un susurro. Te sugiero que pienses en tu futuro, respondió Simmons con frialdad. Thompson está acabado, pase lo que pase. Carter y Reynolds tienen sus propias preocupaciones. Debes decidir a quién le eres leal, porque te garantizo que ellos no te son leales. La oficial Melissa Carter se encontró en una situación singular. Es soldado, también fue acusada de traicionar su juramento militar. El Pentágono había priorizado su caso. Investigadores militares indagaron en los detalles de su baja deshonrosa y descubrieron vínculos preocupantes con su comportamiento actual.
Carter estaba sentada sola en su sala, rodeada de recuerdos militares de un periodo de servicio acortado, recuerdos de una carrera truncada por sus propias acciones. La ironía era cruda y dolorosa. Otra militar negra acababa de terminar su segunda carrera. La amargura que sentía chocaba con una creciente vergüenza a medida que las grabaciones de sus propias palabras circulaban entre sus antiguos colegas. Algunos de los comentarios más condenatorios vinieron de ella, declaraciones sobre esa gente y sus supuestos problemas de actitud, comentarios que parecían cada vez más indefendibles bajo la dura vigilancia nacional. Tomó su teléfono y buscó un número obtenido por canales no oficiales, la línea directa del mayor Wilson. Su dedo se posó sobre el botón de marcación, considerando disculparse. ¿Importaría algo ahora? Antes de que pudiera decidir, llegó un mensaje de Simmons. No intente contactar a Wilson. Cualquier comunicación será utilizada en su contra. El agente James Reynolds se enfrentaba a una crisis de conciencia. En la oficina de su casa familiar, rodeado de libros y del peso de su herencia, experimentó una nueva e inusual sensación de vulnerabilidad. Hijo del juez William Reynolds, James había crecido inmerso en un sentimiento de privilegio e inmunidad. La influencia de su padre había ayudado a mitigar las acusaciones de vandalismo presentadas en su contra por adolescentes, desestimar denuncias y reprimir malas decisiones. Pero ahora, con la intervención federal y la atención nacional centrada en Lakewood Springs, incluso la considerable influencia de su padre había llegado a su límite. No puedo arreglar esto, James, había admitido el juez el día anterior, sustituyendo su habitual seguridad por una resignación cansada. Esto ha ido demasiado lejos. Lo mejor que puedo hacer es recomendarte un buen abogado penalista. Esta confesión destrozó la visión de Reynolds. Por primera vez, tuvo que afrontar las consecuencias de sus actos sin la protección de sus relaciones familiares. Al revisar los documentos federales de la acusación, una sensación de inevitabilidad lo invadió. El elemento más incriminatorio no eran solo las grabaciones de audio, sino el patrón. El análisis de los datos reveló que los 4 agentes habían detenido a conductores pertenecientes a minorías con una frecuencia mucho mayor que la de sus colegas. Habían usado la fuerza con mayor frecuencia durante estas detenciones y presentado cargos, que posteriormente fueron desestimados con una frecuencia alarmante. Sus huellas digitales contaban una historia que ya no podían negar. Mensajes de texto que bromeaban sobre la discriminación racial, publicaciones en redes sociales en grupos privados que revelaban prejuicios profundamente arraigados, todo quedó al descubierto. El abogado Simmons reunió a sus clientes para lo que sería su última reunión como grupo unido. La sala de conferencias, antes un espacio de estrategia y desafío, ahora parecía una funeraria. He revisado todas las pruebas, comenzó sin rodeos. Es abrumadora. Las grabaciones silenciosas del protocolo bastarían para convencer a cualquier jurado. Si a eso le sumamos las pruebas de comportamiento, las cámaras corporales manipuladas y los mensajes de texto, estamos casi seguros de la condena. Thompson golpeó la mesa con el puño. ¿Así que te rindes? Te pagamos para que luches. Simmons lo miró fríamente. Me pagan para darles consejos realistas, no falsas esperanzas. Cada uno debe considerar su propia estrategia. La fiscalía ya está dispuesta a lidiar con cualquiera que testifique en contra de los demás. La unidad en la que alguna vez confiaron se disolvió instantáneamente. Thompson se volvió hacia Peterson. Hablaste con ellos, ¿verdad? Siempre has sido el punto débil. Peterson retrocedió. ¿Yo? Fui leal, mientras tú intentabas destruir pruebas. El jefe Lawrence te pilló con las manos en la masa. Carter intervino. Ya basta. Eso es precisamente lo que quieren, que nos volvamos unos contra otros mientras ellos nos destruyen la vida. Reynolds permaneció en silencio, con expresión ilegible mientras calculaba su mejor curso de acción. El Departamento de Justicia procedió metódicamente, construyendo un caso que trascendió a estos 4 oficiales y llegó hasta las entrañas del Departamento de Policía de Lakewood Springs. Su investigación reveló un historial de quejas desestimadas sistemáticamente, un proceso de contratación que no abordó los prejuicios raciales y una cultura que favorecía la actuación policial agresiva en barrios minoritarios. Los datos revelaron una situación alarmante. Los residentes negros de Lakewood Springs tenían 5 veces más probabilidades de ser detenidos, 8 veces más probabilidades de ser registrados y 10 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia durante encuentros con la policía.
Lo que hizo el caso particularmente impactante fue el contraste entre este comportamiento y el historial ejemplar del mayor Marcus Wilson. La fiscalía citó su servicio militar, su reconocimiento y su conducta profesional durante el arresto como prueba contundente de que las acciones de los agentes no podían justificarse en nombre de la seguridad pública. Habían atacado a un ciudadano modelo cuyo único delito era conducir siendo afroamericano. En el departamento, las divisiones crecieron. Algunos oficiales apoyaron las reformas del jefe Lawrence. Otros renunciaron, reacios a adaptarse al nuevo escrutinio. Un grupo pequeño pero activo siguió defendiendo a los 4 oficiales, argumentando que estaban siendo sacrificados en aras de la corrección política. Pero su número disminuyó a medida que surgían nuevas pruebas. Los agentes locales, que antes habían permanecido en silencio, comenzaron a alzar la voz. Un agente veterano proporcionó documentos de quejas internas que había presentado contra las tácticas agresivas de Thompson hacia ciudadanos minoritarios, quejas que habían desaparecido de los canales oficiales. El sindicato policial, que inicialmente apoyó a los acusados, adoptó una postura neutral. Ante el cambio de opinión pública, su declaración reafirmó su apoyo a los agentes que cumplieron su juramento con integridad, especificando al mismo tiempo que quienes lo traicionaran rendirían cuentas. El jefe Lawrence implementó reformas inmediatas, capacitación obligatoria sobre prejuicios, cámaras corporales funcionales para todas las interacciones y una junta de revisión civil con autoridad real. Este departamento recuperará la confianza de la comunidad, prometió en una reunión pública a la que asistieron cientos de personas. Lo que le ocurrió al mayor Wilson es un síntoma de problemas más profundos, problemas que abordaremos de raíz. Para los 4 oficiales, las consecuencias personales se intensificaron. El alcoholismo de Thompson empeoró. Aislado en su casa vacía, comenzó a decaer. Peterson ha explorado silenciosamente opciones de declaración de culpabilidad, y su abogado se ha comunicado con los fiscales sobre una posible cooperación. Carter se vio marginada por sus compañeros veteranos. El rechazo de la comunidad militar fue más profundo que cualquier cosa que el mundo civil pudiera haberle infligido. Reynolds vio cómo la reputación de su familia se desmoronaba a medida que se ampliaban las investigaciones para ver si su padre había influido indebidamente en casos anteriores. La noche anterior a la audiencia federal que determinaría si permanecerían libres en espera de juicio, cada oficial enfrentó su nueva realidad solo. Thompson estaba sentado limpiando su arma de servicio, mientras pensamientos oscuros daban vueltas como buitres. Peterson llamó frenéticamente a antiguos amigos de las fuerzas del orden, buscando apoyo que nunca llegó. Carter escribió una disculpa que sabía que nunca enviaría, no como una reconciliación, sino como una confrontación con sus propios prejuicios. Reynolds se sentó en silencio con su padre, mientras el legado familiar se exhibía no como un honor, sino como una corrupción. Mientras tanto, Marcus preparó su testimonio con rigor clínico. Relató los sucesos de esa noche, no con rabia, sino con la precisión de un hombre entrenado en inteligencia. Había transformado la humillación personal en un catalizador para un cambio sistémico, manteniendo su dignidad durante toda la audiencia. El contraste entre su continuo servicio y la decadencia de los oficiales no podría haber sido más sorprendente. Al amanecer del día de la audiencia, los medios de comunicación nacionales inundaron el juzgado federal. Ya no se trataba solo de un arresto, sino de cuestiones de raza, poder y el futuro de la policía en Estados Unidos. Los 4 oficiales, otrora unidos en su abuso de autoridad, ahora comparecerían ante el tribunal como individuos, aislados, vulnerables y a punto de enfrentar todo el peso de la justicia. El tribunal federal vibraba de tensión. Espectadores, medios de comunicación, agentes de seguridad, todos los asientos estaban ocupados. La seguridad era máxima, con agentes federales apostados en cada pasillo y barreras policiales para controlar a la multitud en el exterior. Este juicio se había convertido en algo más que un simple arresto injusto, se había convertido en un referéndum nacional sobre la responsabilidad de las fuerzas del orden. Marcus llegó exactamente 30 minutos antes de la hora prevista. Bajó de una camioneta del gobierno, vestido con su uniforme completo. La insignia del nuevo teniente coronel brillaba en sus hombros, su ascenso había tenido lugar el día anterior, un gesto contundente de la jerarquía militar. En su pecho, sus condecoraciones, la estrella de bronce, el corazón púrpura, formaban un impresionante mosaico de servicio y sacrificio. Avanzó con precisión militar, con el rostro impasible, mientras las cámaras captaban su solemne entrada.
Una vez dentro, lo condujeron a una habitación privada, donde lo esperaba el equipo de la fiscalía. Teniente Coronel Wilson, gracias por su cooperación durante este caso. Lo llamaremos primero hoy. La defensa intentará provocar una reacción emocional para presentarlo como alguien enojado o amargado. Su comportamiento militar será su mayor fortaleza. Marcus asintió. Lo entiendo. No se trata de emociones. Se trata de hechos y responsabilidad. Se hizo el silencio en la sala del tribunal al entrar la jueza Elaine Watkins. Su reputación de rigor dictaba cada uno de sus movimientos. Esta audiencia determinará si el acusado puede permanecer en libertad a la espera del juicio. También brindará la oportunidad de presentar pruebas cruciales. Dada la gravedad de los cargos y el interés público, espero que todas las partes respeten las normas de la decencia. Los 4 oficiales se sentaron en el banquillo de los acusados, y sus posturas revelaban estados de ánimo contrastantes. Thompson parecía desafiar a la asamblea, con la mandíbula apretada y la mirada dura. Peterson tenía el rostro ceniciento y la mirada evasiva. Carter, erguida y retraída, parecía querer envolverse en un estoicismo ceremonial. Reynolds, por su parte, conservaba la arrogante seguridad heredada de un mundo donde las leyes parecían nunca aplicarse a él. Cuando llamaron a Marcus al estrado, caminó con paso mesurado. Tras prestar juramento, se sentó con una postura impecable, con las manos apoyadas delicadamente sobre los muslos, en una pose familiar para cualquier militar. El fiscal comenzó relatando sus antecedentes, su experiencia y los sucesos que condujeron a aquella fatídica noche en Lakewood Springs. Marcus lo relató todo con precisión metódica. Su voz sonaba tranquila, serena, casi distante, al describir el acoso, la agresión y el acecho. No, respondió Marcus simplemente. Mi entrenamiento enfatiza la desescalada. Mantuve una conducta profesional, me identifiqué claramente como oficial militar y obedecí todas las órdenes legales, a la vez que hice valer mis derechos verbalmente. La sala del tribunal estaba pendiente de cada una de sus palabras. Señoría, dijo el fiscal, ahora escucharemos la grabación capturada por el protocolo silencioso durante la detención del teniente coronel Wilson. La grabación comenzó con una claridad impresionante, gracias a las técnicas de mejora de audio del Pentágono. Cada palabra se escuchó con claridad, desde la agresiva invectiva inicial de Thompson hasta las burlas de los oficiales en la comisaría. Pero fueron los comentarios racistas, pronunciados cuando creían no ser escuchados, los que dejaron atónitos a los presentes. Su análisis explícito de la invención de las acusaciones, expresado en tono de broma. Algunos sí. Las reacciones de los oficiales. El de. El abogado de Peterson, aparentemente dispuesto a negociar un acuerdo, enfatizó el papel de liderazgo de Thompson en el caso. Carter, por su parte, se escondió detrás de su origen militar, pero Marcus respondió con calma. ¿Lo hace? Reynolds intentó exculparse, hasta que Marcus, con escalofriante precisión, recitó palabra por palabra los comentarios que había hecho, las acciones que había tomado. Thompson se mantuvo combativo, alegando que la grabación había sido alterada. Una afirmación que fue inmediatamente desmentida por la autenticación oficial del Pentágono. Peterson se derrumbó. Entre lágrimas, admitió que la cultura del departamento fomentaba la discriminación racial. Carter reconoció sus comentarios, pero intentó restarles importancia, considerándolos bromas de vestuario, sin verdadera animosidad. Al ser cuestionada sobre ciertos incidentes ocurridos durante su servicio, invocó la quinta enmienda, insinuando que había cosas peores. Reynolds mantuvo una fachada de procedimiento hasta que recibió un mensaje a su padre poco después del arresto. Necesito que hagas una llamada. Tengo un problema con un tipo que dice tener estatus militar. Este mensaje contradecía su versión de los hechos, que era que creía que Marcus estaba robando una identidad. El rostro del juez se endureció. A media tarde, era evidente que la audiencia estaba tomando un giro mucho más desastroso para la defensa. La estrategia de la fiscalía fue metódica e implacable. Se añadieron pruebas de audio a los datos estadísticos que revelaban años de prácticas discriminatorias. Durante un breve descanso, Marcus salió silenciosamente al pasillo a tomar un trago de agua. Allí, captó la mirada de Carter mientras se dirigía al baño.
Los guardias de seguridad se pusieron rígidos, pero Marcus mantuvo la calma. Carter hizo una pausa, dudó y susurró. «Tengo esto». «Sua». Marcus lo observó un momento antes de responder. «Sí, deberías», dijo, y no dijo nada más, antes de regresar en silencio a la sala. Carter se quedó paralizado en el pasillo, su simple reconocimiento fue más fuerte que cualquier reproche. No era un reproche lo que habían intercambiado, sino algo mucho más pesado. Una verdad demasiado profunda para ser acusada, pero imposible de ignorar. Al reanudarse el juicio, la fiscalía llamó a un testigo inesperado, un joven policía negro de Lakewood Springs, quien había estado presente en el arresto de Marcus en la comisaría. El agente Jamal Williams testificó, con expresión serena, pero la voz cargada de emoción. Habló de la cultura del departamento, la presión constante para someterse a prácticas discriminatorias y las duras, a menudo invisibles, consecuencias para quienes se atrevían a oponerse a ellas. Esa noche guardé silencio, admitió, con la vergüenza grabada en cada sílaba. Me dije a mí mismo que no me correspondía intervenir, pero ese silencio me hizo cómplice, y tengo que vivir con ello. Su confesión estuvo impregnada de un profundo dolor, lo que reforzó las anteriores admisiones de Peterson sobre la corrupción sistémica dentro del departamento. El caso, que antes se centraba en las acciones de 4 agentes, ahora se ha ampliado para revelar la propia institución, sus reglas tácitas, sus silencios cómplices, su fachada cuidadosamente construida. El escrito de acusación de la fiscalía no se presentó con grandilocuencia, sino con calma e intensidad inquebrantable. Este caso trata sobre abuso de poder en su forma más fundamental, comenzó el abogado. 4 oficiales, que juraron hacer cumplir la ley por igual, la aplicaron de forma discriminatoria por motivos étnicos. Su víctima no era un ciudadano cualquiera, sino un oficial condecorado, un hombre que arriesgó su vida una y otra vez por este país. La sala contuvo la respiración. Si el teniente coronel Wilson, con todos sus honores y estatus, puede ser tratado de esta manera mientras viste el uniforme, ¿qué esperanza tienen los ciudadanos comunes? Los abogados defensores presentaron sus alegatos finales, pero sus palabras sonaron huecas, atenuadas por el peso del testimonio y la verdad. El abogado de Thompson citó su larga trayectoria, el de Peterson enfatizó su cooperación. La representante de Carter recordó al tribunal su propia experiencia militar, y el equipo de Reynolds enfatizó su juventud y potencial de rehabilitación. Pero nada pudo desvirtuar la imagen del hombre al que habían intentado doblegar, resiliente en su uniforme, con la verdad como única armadura. La jueza Watkins emitió su decisión con una claridad solemne e inquebrantable. Con base en la abrumadora evidencia presentada hoy, dijo, incluyendo grabaciones de audio contundentes de mala conducta, patrones comprobados de discriminación y la gravedad de los cargos, deniego la libertad bajo fianza a los oficiales Thompson y Reynolds. Permanecerán en prisión preventiva a la espera del juicio. Se dirigió a los otros acusados. Los agentes Peterson y Carter permanecerán libres bajo fianza limitada, bajo vigilancia electrónica, con sus pasaportes entregados y con estrictas prohibiciones de cualquier contacto con testigos. La sala del tribunal estalló en agitación. Que le negaran la libertad bajo fianza en un caso que no fuera de homicidio era casi inaudito. Una clara señal de la percepción del juez sobre la gravedad de los delitos. Cuando los policías se acercaron para detener a Thompson y Reynolds, Thompson perdió la compostura. «Es una trampa», gritó, levantándose furioso. «Esa grabación es falsa, están protegiendo sus propios intereses». La jueza Watkins golpeó el mazo, ordenando con severidad su expulsión y añadiendo desacato a su creciente lista de cargos. Mientras se lo llevaban esposado, su mirada se cruzó con la de Marcus. Por un instante, sus miradas se cruzaron, el odio en la mirada de Thompson era ardiente, amargo, desafiante. La mirada de Marcus, en cambio, era serena, firme, inflexible, una revelación final y silenciosa de la inmensa diferencia entre los dos hombres. Fuera del tribunal, Marcus se dirigió a la prensa con brevedad y gracia. Hoy se trató de rendición de cuentas, no de represalias, dijo. El uniforme que llevo representa valores que se aplican a todos los estadounidenses, justicia, protección y dignidad. Confío en que nuestro sistema abordará estas injusticias, no solo en mi caso, sino en el de todos los ciudadanos que han sufrido un trato similar sin contar con un protocolo no escrito que los proteja. Al alejarse, la imagen que recorrió el país fue impactante, un oficial negro notablemente distinguido,
erguido y con su uniforme, tras enfrentarse a un sistema que en su día intentó humillarlo. La historia trascendió a las personas involucradas, se convirtió en una declaración más amplia sobre la justicia, la rendición de cuentas y la lucha continua por la igualdad en Estados Unidos. Esa noche, mientras Marcus revisaba sus notas para la sesión informativa del Pentágono del día siguiente, se permitió un inusual momento de reflexión. El sistema que había ayudado a forjar se había mantenido firme, para él, sin duda, pero también para otros. Quizás para innumerables personas aún desconocidas. La batalla estaba lejos de terminar, pero ese día había marcado una victoria crucial en una guerra mucho más grande que él. Un año después, Marcus Wilson se encontraba en el podio del ayuntamiento de Lakewood Springs. La insignia de teniente coronel brillaba en su uniforme mientras se dirigía a una sala abarrotada. Hoy no es el final, sino el comienzo, dijo y su voz profunda llegó a todos los rincones de la habitación. La iniciativa de policía comunitaria de Lakewood Springs había echado raíces. Un nuevo compromiso con la justicia, nacido no de un solo caso, sino de una voluntad colectiva. Detrás de Marcus estaban el jefe Lawrence, el alcalde Johnson y representantes del Departamento de Justicia, quienes habían supervisado el decreto de consentimiento tras la investigación federal. Había sido un camino largo, y a menudo doloroso, para la ciudad. Los veredictos de culpabilidad no sorprendieron, dado el peso de las pruebas. Las sentencias variaron. El oficial Thompson, impenitente hasta el final, recibió la pena máxima: 15 años de prisión por violaciones de derechos civiles, manipulación de pruebas y perjurio. Su arrogancia durante todo el juicio no hizo más que reforzar la determinación del jurado. Incluso al final, declaró: no hice nada malo, desafiando toda prueba que lo contradijera. Ahora estaba encarcelado en una prisión federal, aislado debido a su pasado policial, un hombre consumido por la amargura, que siempre afirmaba ser una víctima. El oficial Peterson fue sentenciado a 5 años de prisión, una pena reducida a cambio de su plena cooperación. Su testimonio fue crucial, pues reveló la mala conducta de mucho más que 4 oficiales. Durante su estancia en prisión, comenzó a participar en programas de rehabilitación, expresando un profundo remordimiento y un deseo de redención. La agente Carter había sido condenada a 8 años de prisión. Su baja por abuso de confianza y su negativa a declararla al ser reclutada en la policía agravaron sus acusaciones. A diferencia de Thompson, finalmente admitió su delito. Incluso le escribió a Marcus una carta que él aceptó con amabilidad. Tras la sentencia, se dirigió a él en el tribunal y le dijo con calma: fracasé 2 veces con el uniforme. Tengo que vivir con eso. Marcus simplemente asintió y respondió: todos tomamos decisiones, todos los días. El oficial Reynolds fue sentenciado a 10 años de prisión. Su condena se prolongó debido a la evidencia de que su padre, juez, había interferido en investigaciones previas por mala conducta. El juez Reynolds renunció en desgracia, y investigaciones posteriores revelaron una red de corrupción. Bajo el liderazgo del jefe Lawrence y Marcus, el departamento de policía de Lakewood Springs se transformó. La capacitación se centró en reconocer los prejuicios y la participación comunitaria. Las cámaras corporales se volvieron obligatorias y no se podían apagar durante las interacciones con el público. Un comité de supervisión civil revisaba periódicamente las grabaciones. El reclutamiento evolucionó, priorizando ahora la evaluación psicológica para detectar prejuicios raciales y la diversidad en la contratación. En particular, un sistema de datos diseñado por especialistas del Pentágono rastreó cada interacción con la policía, identificando patrones peligrosos antes de que se intensificaran. El protocolo silencioso, una vez rescatado por Marcus, se había extendido a todo el personal militar, con funciones ampliadas y protecciones mejoradas. El Pentágono reconoció que proteger al personal militar de la injusticia era esencial para la preparación y la moral. El propio Marcus desempeñó un papel fundamental en esta expansión, compaginando sus misiones de inteligencia con la reforma judicial. Ascendido a teniente coronel, asumió misiones cada vez más cruciales. Su inquebrantable calma bajo presión se volvió legendaria. Más allá del ámbito militar, fundó la Fundación Wilson para la Reforma Judicial. Valiéndose de su prestigio, abogó por la reforma policial en todo el país, financió becas para minorías que se incorporaban a las fuerzas del orden y ofreció apoyo legal a quienes se encontraban en situaciones similares a la suya. Contra todo pronóstico, y para sorpresa incluso de quienes la consideraban irreconciliable con cualquier forma de reparación,
La agente Carter se unió a la fundación poco después de su liberación. Ella, a quien muchos jamás imaginaron de nuevo en posición de inspirar o servir, se convirtió, sin embargo, en una de las voces más poderosas e influyentes de la organización. Sus intervenciones emanaban una fuerza singular, una conmovedora mezcla de vergüenza aceptada, dolorosa claridad y un sincero deseo de reparación. Pensé que cumplía con mi deber, les confesó un día, con la garganta apretada, a los jóvenes cadetes reunidos en un anfiteatro silencioso. Pero en realidad, lo estaba traicionando, y de la manera más profunda e insidiosa. En cuanto al oficial Peterson, él también encontró una forma de redención. Su camino, sembrado de remordimiento e introspección, lo condujo a quienes llevaban otras cicatrices, veteranos, destrozados por las heridas invisibles del estrés postraumático. Al acompañarlos, intentó sanar no solo sus heridas, sino también las suyas, con su conciencia guiándolo hacia una paz que ya no se atrevía a anhelar. El oficial Reynolds, por su parte, tomó un camino diferente. Aferrándose a los aún cálidos vestigios de influencia familiar, se forjó un lugar en la administración penitenciaria, aferrándose a un ápice de autoridad como a un salvavidas en el olvido. Incluso entre rejas, parecía incapaz de renunciar a la idea de dominación. Su transformación fue incompleta, su admisión de culpa siempre estuvo camuflada en justificaciones, atenuantes y palabras poco entusiastas que delataban la ausencia de un verdadero reconocimiento. Y, sin embargo, a pesar de este pasado turbulento, Lakewood Springs, la ciudad que había presenciado tanto dolor, se convirtió gradualmente en un modelo inesperado de reforma y renovación. Lo que una vez fue un símbolo de injusticia se transformó, ante los ojos de todo el país, en un ejemplo a seguir. Delegaciones enteras de agentes del orden de todo el país acudieron en masa para observar, comprender y quizás replicar el progreso logrado. La Junta de Revisión Civil, considerada en su momento una idea radical, demostró su eficacia, especialmente en barrios donde la desconfianza hacia los uniformados había sido visceral, casi hereditaria. Cuando Marcus regresó para la ceremonia de reconciliación, subió las escaleras del ayuntamiento como un hombre completo. El círculo se había completado. Sentada en primera fila, su madre escuchaba, con los ojos brillantes de discreto orgullo, mientras su hijo, antes humillado, ahora hablaba como un líder respetado. Su hogar familiar, modesto y sin adornos, antaño un refugio para el dolor íntimo, se había convertido en un hito discreto pero significativo, un hito en el mapa viviente de las luchas por los derechos civiles, para gran sorpresa de su madre, mezclada con tierna diversión. Al final del discurso, mientras Marcus caminaba entre la multitud, estrechando manos, recibiendo sonrisas y agradecimientos, un anciano negro se le acercó, con el paso frenado por un bastón y la mirada llena de recuerdos. Nací aquí, susurró, con la voz ronca por la edad. En 1945. Experimenté la segregación, vi esperanzas, traiciones, intentos fallidos. Pero lo que hiciste, alzarte con dignidad en lugar de rabia, eso importó. Y sigue importando hoy. Marcus le dio las gracias sinceramente. Este breve intercambio condensó el peso de lo vivido y el eco silencioso de tantas otras historias sepultadas. Comprendió entonces, una vez más, que esta historia no era solo suya, pertenecía a generaciones enteras. Más tarde esa noche, mientras se preparaba para regresar a Washington, Marcus se detuvo un momento, como suspendido entre dos mundos. En su oficina del Pentágono, un rayo de luz caía sobre una vitrina, dentro. El máximo galardón civil por servicios prestados a la reforma judicial se alzaba entre sus condecoraciones militares. Lo contempló no con vanidad, sino con sobria gratitud. Porque no era la medalla lo que importaba, sino la transformación que simbolizaba, el profundo cambio que había acompañado. Su nuevo rol como asesor, ahora centrado en las amenazas internas a la democracia, incluía un objetivo principal: combatir el sesgo institucional. A esta misión, aportó el rigor de la inteligencia y la profundidad de su experiencia. Esta improbable unión de dos mundos que antes apenas se comunicaban ahora parecía esencial. Sabía que su trayectoria era única y universal, que su historia personal reflejaba una verdad mayor. El propio protocolo silencioso, diseñado originalmente para proteger a las personas, había terminado por revelar una disfunción sistémica. Sí, la tecnología había revelado los hechos, pero se había necesitado la valentía de alzar la voz, de testificar, de exigir.
Se había necesitado integridad humana para transformar esa verdad en una fuerza activa. Mientras su coche recorría la calle donde todo empezó, Marcus observó la banalidad del lugar. Una simple intersección, un trozo de asfalto sin nombre, sin placa, sin memoria oficial. Y quizás, reflexionó, así era. Porque lo que importaba no era la ubicación exacta, sino las olas de cambio que, desde entonces, seguían extendiéndose, invisibles pero poderosas, tocando vidas, transformando costumbres, sacudiendo certezas. El protocolo silencioso había permitido que emergiera una verdad que, sin él, podría haber permanecido enterrada. Pero fue la integridad, la negativa a doblegarse, lo que la hizo oír. Y esta, pensó Marcus, es quizás la historia más estadounidense, este trabajo incesante de unir ideales con la realidad, esta tenaz voluntad de exigir cuentas a los poderosos, este paso a paso hacia una unión más justa, más equitativa y más humana, aunque el camino siga plagado de imperfecciones.